¿Cuál es la frontera entre el pasado y el presente cuando se habla de avistamientos? ¿Somos de verdad pueblos niños a proteger de estas verdades? ¿Y qué tiene que ver esto con la Immaculate Constellation? ¿Con los secretos a custodiar acerca de los WAP? Estas palabras las pongo entre comillas porque son palabras de Mauro Viglino, las cuales he tomado de la descripción de uno de sus recientes videos. Como ya les he dicho, no traigo traducciones al canal por respeto a su trabajo, si son nuevos, porque esa recomendación me la hizo él mismo en un email. De manera que en este video lo que voy a hacer es darles como una amplia traducción de su video, pero al mismo tiempo lo puedo comentar y puedo dar mis opiniones como lo suelo hacer y algunas ampliaciones donde yo vea necesario que se pueda realizar. Así que quédense hasta el final del video para que lo puedan comentar, puedo leer después sus opiniones y no olviden dejar su me gusta para que puedan apoyar el canal y el algoritmo lo recomiende. Si no se han suscrito, no lo piensen más, porque en este canal van a estar muy actualizados cada semana y traigo material, traigo contenido muy interesante. Así que bienvenidos a mi Story Channel. Para quienes no estén muy familiarizados con el término, los WAP son fenómenos aéreos no identificados. Generalmente, pues hasta hace algún tiempo reciente, los llamábamos OVNI, objeto volador no identificado. Igual pienso que eso sigue vigente, pero la manera en que se están describiendo, se están señalando ahora es con el término WAP. Mauro Viglino en la descripción de su video nos dice: a partir de la audiencia del Congreso estadounidense a mediados de noviembre, el autor, o sea, Mauro Viglino, reflexiona sobre las revelaciones, reticencias y estrategias de desinformación relacionadas con estos fenómenos, entrelazándolas con testimonios antiguos desde los textos bíblicos hasta los apócrifos del Antiguo Testamento. Miren, esta es la importancia del trabajo de Mauro Viglino y de otros autores que se han dado cuenta que la clave para entender no solamente nuestros orígenes, nuestros posibles orígenes, y la historia real que no viene narrada en la literatura oficial, sino también identificar estas visitas de civilizaciones exteriores, externas a la Tierra, que vienen de muy lejos y que ahí están camufladas, entre comillas, en los textos antiguos y en mucha, no solo en la literatura, también en la arqueología, lo podemos descubrir como yo les he venido diciendo aquí en el canal. Desde el inicio del video, Mauro Viglino aclara que él no es un ufólogo. ¿Por qué lo hace? Porque Mauro Viglino, durante sus traducciones, se empezó a dar cuenta que en realidad en esos textos antiguos, como los hebreos y los sumerio-acádicos, se dio cuenta que ahí se identifica una serie de individuos con características distintas a la del resto de los humanos y que se están señalando por los autores y se hace abiertamente, de manera que por las descripciones y por el, digamos, el origen que se le atribuye en los mismos textos, que se puede también entrever en estos textos, pues no son los orígenes de un país, además que se movían en vehículos que podían volar. Bueno, ¿qué podemos pensar en esa época donde aún no existían los vehículos voladores en la Tierra? Pues que seguramente se trataba de unas civilizaciones que venían de afuera y que estaban más desarrolladas. Como bien saben ustedes, estas son unas teorías que se han ido construyendo a partir precisamente de estas señalaciones en los textos antiguos y luego que se van también a conectar con hallazgos arqueológicos y con la misma geología y con muchísimas otras ciencias que ya han ido develando sin quererlo la existencia de estas
la posible existencia, porque pues no podemos afirmarlo todavía con total certeza, de estas civilizaciones. Entonces, como Mauro Biglino ha identificado esto, obviamente él se ha interesado en profundizar e informarse no solamente de lo que pasaba en la antigüedad, sino en lo que sucede en la actualidad respecto a estas visitas de, de seres extraterrestres que vienen a la Tierra. Ahora entonces muchas personas creen que él es un ufólogo y no es así porque él no está dedicando su búsqueda y sus investigaciones a la búsqueda de los objetos o sea, no está usando sus recursos para ese tipo de investigación, pero sí se acerca a ver y sí también es un soporte para sus investigaciones porque nos damos cuenta que todo se relaciona, no son hechos independientes, no son crónicas que no se relacionen, realmente se relacionan y muchísimo. Por eso él tiene un ojo puesto en lo que está sucediendo, no en la ufología, sino en la astronomía, y por eso él ha creado vínculos con personas muy importantes como el astrofísico Avi Love, que está llevando a cabo unas investigaciones muy interesantes, pero no me quiero adelantar porque vamos a continuar, voy a llevar el mismo orden que él llevó en su video. Como bien dice él dice, yo llevo 14 años en la divulgación de lo que decían los antiguos, pues también debo saber qué dicen los modernos o los contemporáneos. Entonces, eso lo dice él. Él nos informa respecto a la acostumbrada audiencia en Estados Unidos que se realiza en el Congreso y esta vez la titularon No estamos solos, el mundo debe saberlo. Como ven, es un título bastante sugestivo y pues esto, la gente tiene sus ojos puestos en el Congreso de Estados Unidos con estas reuniones o audiencias. El objetivo es tratar de entender mediante los diputados qué es lo que se sabe respecto a este tema, qué es lo que el gobierno sabe o sabría de estos eventos. Se supone que ese es el objetivo. Había una comisión que escuchó a los 4 testigos que además juraron porque todo lo que se declara allí se hace bajo un juramento, entonces tengamos en cuenta esto, que no es que ahí van a decir, mira, a mí me contaron, a mí me parece, no, ellos están bajo juramento y eso es muy, muy delicado, eso conlleva una responsabilidad muy grande. Estos testigos eran 2 contraalmirantes, un periodista independiente y el ya muy reconocido divulgador Luis Elizondo. Él trabajó en la inteligencia de Estados Unidos y está siempre muy activo y muy ocupado en la difusión sobre todo lo que tenga que ver con el fenómeno ovni. Él siempre está muy pendiente en ese tipo de divulgación de noticias sobre los avistamientos de los WAP. Biglino hace alusión acerca de lo que dijo la diputada Macy, quien presidía la audiencia. Ella manifiesta que recibió presión antes de la audiencia y añadió que los esfuerzos del Congreso para comprender el total alcance que tiene la participación del gobierno de los Estados Unidos en la investigación de los WAP en realidad ha sido, pues ha tenido un resultado limitado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no está llegando la información. Pues sí, puede parecer muy obvio, pero aquí ya lo estamos viendo porque al realizar estas audiencias en el Congreso y que la diputada que está presidiendo diga es que no nos llega información a nosotros, es muy limitado, eso ya dice mucho. Cómo funciona el gobierno en Estados Unidos. Ustedes saben que está conformado pues por unos aparatos, el aparato militar, el aparato de la inteligencia, de todo ese secretismo que se maneja dentro del mismo gobierno, que a veces ni siquiera el presidente llega a saber ciertas cosas. Entonces es muy complejo ese aparato allí de cómo se maneja la información. Hay
mucho secretismo, entonces imagínense si van a dejar que se filtre todo hacia el Congreso. A los congresistas les darán alguna cosita para que ellos tengan algo que anunciar. Pero ahí hay personas que están también tratando de que se libere información. Mauro Biglino nos abre los ojos ante el modo de llevar tanta cautela al informarnos como a cuentagotas. Es como a cuentagotas. Nos tratan como niños en ese sentido, como cuando unos padres sobreprotectores quieren evitar que el hijo se traumatice. No sé si ustedes, yo lo he visto muy cercanamente en mi familia, que de pronto algunos padres no quieren informarle al hijo que se murió el gatico, entonces le inventan una historia muy bonita y siempre los están protegiendo de algo que es natural en la biología, como es la muerte. Entonces, ¿hasta qué punto eso es bueno? Bueno, yo me imagino que hay modos de contarle a un niño pequeño, pero aquí Biglino está diciendo, somos las masas, somos la civilización y nos mantienen a oscuras como nos tratan como niños, como si no estuviéramos listos para recibir esa información. El gobierno de los Estados Unidos, que tiene acceso de primera mano respecto a lo que sucede allá afuera, nos mantienen siempre al margen de todo, por miedo a qué, a nuestras reacciones. Bueno, esto es lo que dice Biglino, yo después les voy a dar una opinión respecto a esto. Biglino nos dice que él está totalmente convencido de que estamos listos y bueno, aquí sí ya es inevitable dar mi opinión, porque después se me va a olvidar. Porque es que, bueno, él dice que tienen miedo de nuestras reacciones y eso es totalmente cierto, pero no tanto como un sobreprotegernos o un protegernos de esa supuesta, de esa verdad. ¿Se trata de proteger o se trata de control, de controlar? Porque las masas son peligrosas, nosotros somos peligrosos. Cuando estamos en pánico somos peligrosos. Miren lo que ha sucedido, ya tenemos muestras de muchas cosas, reaccionamos de ciertas maneras y yo les he dicho acá en el canal que lo que sucedió en esos días que nos encerraron, ahí eso fue un laboratorio impresionante para poder entender nuestras reacciones psicológicas y cómo nos movemos. ¿Qué sucedió? Me acuerdo que por esos días lo primero que se agotó fue el papel higiénico y uno dice, no, pues eso qué tiene que ver, sí tiene que ver. ¿Qué hacen las personas cuando creen que nunca más van a salir? Pues van y agotan el agua, el papel higiénico, las latas, la comida en lata y todo se acaba y entonces los supermercados se desocupan y resulta que no deberíamos juntarnos porque se supone que nos transmitíamos eso, pero fuimos todos en tumulto a los supermercados, entonces esos comportamientos vienen estudiados. Entonces, ellos ya han hecho experimentos. Yo aquí en el canal les narré el caso, si recuerdan, de cuando Orson Welles en la radio, ahí en esa época en Estados Unidos, eran más o menos los años 60, cuando hubo todo ese interés hacia la vida extraterrestre, pues emergieron muchas cosas y cuando hicieron esa obra en radio que se llamaba la invasión de los mundos, algo así, pues hubo una histeria colectiva y sucedieron desastres. Entonces, eso es lo que están tratando de evitar. Por otro lado, yo diría que yo iría aún más allá, porque bueno, lo de la histeria y todo esto es verdad, puede crear caos. El hecho de que se sepa la verdad de una manera muy fuerte, muy directa, pero digamos que ellos nos anuncian y nos muestran las pruebas. ¿Qué pasa? Pues se caen las religiones, es lo primero que se cae. Las religiones caen, caen muchas cosas y pueden caer la economía. Mientras nos tengan al oscuro de todo esto, miren que la vida sigue. Y miren, por más que veamos WAPs por todas partes, nosotros, digo nosotros, yo no me incluyo porque yo sí pienso que sí son reales. Muchas cosas de las que vemos no,
pero sí hay cosas allá afuera reales, hay aparatos, hay gente que se está moviendo allá afuera. Entonces, muchas personas no lo creen. Así vean los videos de Nacho, en verdad oculta todos los días para convencerse de que, para ver que sí, que hay unos que son reales. La gente en el fondo no lo siente real. Les voy a dar otro ejemplo. Tenemos allá afuera una roca que en cualquier momento, hay miles de millones de rocas que algún día alguna se puede desviar. Hay unas que se mueven caóticamente y pueden llegar hasta aquí y no estamos preparados. Es increíble. Y esa es la gente que se supone que nos tiene que cuidar de los asteroides o de una invasión extraterrestre. Eso a mí me preocupa muchísimo. Porque ellos cuando nos ocultan las cosas es para que nosotros no nos demos cuenta de que no son capaces y no están preparados para nada, porque no son nada. Ellos ante la tecnología de los extraterrestres, de los que no están, no vienen de aquí, que son de otras civilizaciones, ¿qué pueden hacer? ¿No? Es ridículo, nuestras armas son ridículas. Sirven para destruir la Tierra, para destruir nuestra propia tecnología y autodestruirnos. Pero a pesar de que le han dado de pronto algún vehículo de esos que han venido, o sea, ante la tecnología de una civilización que es capaz de viajar por el espacio a cientos de miles de millones de años luz o lo que sean las distancias, pues eso ya debería como hacernos pensar bastante. Entonces, cuando ellos nos ocultan todo esto es para que nosotros podamos sentir que son ellos los que tienen todavía, digamos, el mando en la mano, los que pueden proteger la tierra, los que pueden, los que son capaces, los que son poderosos, potentes, pero en realidad de potentes no tienen nada. Ellos se fingen potentes. Nuestras potencias mundiales sirven solo para hacer daño o manipular a la gente que está aquí, nosotros, que pues ahí sí pues no tenemos ni siquiera armas y no tenemos ninguna capacidad de unirnos tampoco porque nos han mantenido desunidos siempre. Entonces pues Biglino dice, nos tratan como niños. Sí, es cierto, nos tratan como niños, pero es no para protegernos de una reacción o del miedo, sino para que nosotros sigamos pensando que son ellos los que tienen el poder y el comando. Todo se trata es de control aquí, de no perder el control de las masas. Ellos quieren seguir manteniendo un sistema que a mí cada vez me parece más insostenible. Mientras más pasa el tiempo, cada vez es más insostenible y no sé esto a qué nos pueda llevar, pero siempre estamos allí como en el filo de la navaja, de una guerra, de esto, lo otro, y con la estupidez con la cual ellos manejan los asuntos mundiales, que hay unas guerras totalmente inútiles, inútiles, que lo único que hacen es bajas civiles, tragedias, destrucción también estructural y desocupar las arcas de los países, o sea, empobrecerlos. ¿Y para qué? Para cobrar más impuestos, para que les den más plata a los ciudadanos. O sea, eso es todo, no sé. Y es increíble cómo la gente ve los WAP saliendo de volcanes, entrando a los volcanes, entrando al mar, saliendo del mar y todavía no son conscientes de que existen. Pero últimamente se están haciendo ver bastante y en el pasado sí que se hacían ver. Entonces la sociedad sigue su ritmo y la bolsa de valores sigue creciendo o disminuyendo, todo sigue igual y los políticos siguen robando. Mientras ese orden, entre comillas, se mantenga, esa armonía que ellos han construido, pues no tienen ningún problema y nos sueltan de vez en cuando algún dato que a la final la gente ni se lo cree. Entonces, bien, y ahora como está la gran desconfianza en la NASA, pues todavía más, porque como hemos visto que la NASA realmente, la NASA es una institución que está ahí, es para
para que el pueblo dé mucha plata, para que los mantengan y para poder hacer armas y hacer otras cosas. A ellos que les va a interesar ir a la luna cuando ni siquiera han ido a la luna. O sea, eso para mí es indiscutible. No se ha ido a la luna, no se ha ido a ninguna parte, pero ellos tienen que seguir alimentando en nosotros la creencia de que están haciendo estas misiones. Hasta cierto punto llegarán allá afuera, de pronto ponen sus parabólicas por ahí, sus telescopios. Pero desconfiando de la NASA, estamos bastante desinformados, estamos bastante en el aire al respecto de todo lo que se sepa. En cambio, el gobierno de los Estados Unidos es el que más sabe respecto a lo que ocurre o no ocurre allá afuera y no nos lo van a decir. No se esperen que vayan a publicarlo ellos. Si un día vemos una nave nodriza encima de nuestras cabezas, quizás vamos a seguir pensando que es el Blue Beam, pero si bajan y empiezan a invadirnos, entonces va a ser terrible el golpe porque al final siempre pensábamos que todo era mentiritas. Entonces el trauma sería durísimo para la humanidad, durísimo. Una colonización, yo espero que no tengan eso en la cabeza porque qué miedo. Y eso significa pues acabar con una especie para que otra se instale aquí. O se quieren hibridar y quieren convivir con nosotros como hicieron los españoles cuando llegaron a América, porque cuando los españoles llegaron a América ya había llegado, ya habían estado ahí otras poblaciones, otras civilizaciones en América. Eso ya lo sabemos y es clarísimo. Pero no se quedaron mucho tiempo, no se quedaron, no quisieron mezclarse mucho, tal vez un tiempo y se fueron, pero los españoles sí que se quedaron y se hibridaron, o sea, se mestizaron con nosotros. Nosotros, los hispanoamericanos, somos el resultado de ese mestizaje. Y hay mucha gente que dice, pero es que exterminaron a los indígenas, los españoles llegaron, destruyeron todo, mataron a todo el mundo. Mejor dicho, se dicen cosas terribles. En una, en una colonización, obvio que suceden cosas terribles y hay masacres de lado y lado porque quienes están allí viviendo tranquilitos se defienden y hay guerra, claro que hay guerra. Los españoles llegaron en una cantidad limitada, así como los Elohim o como los Anunnaki llegaron en una cantidad limitada. Pero ¿qué pasó? Llegaron con tecnologías que en ese tiempo no eran ni siquiera comparables. Y su interés no era exterminar con la humanidad, no era acabar con la humanidad, porque eso no ocurrió. Si lo hubieran querido haber hecho, lo hubieran hecho. Y si hoy lo quisieran hacer, lo harían porque pues la tecnología la tienen y ahora más avanzada todavía, a pesar de que nosotros ya también tenemos y ya somos un poco más peligrosos porque ya podemos lanzar nuestros cohetes nucleares y todas estas cosas, pero acabaríamos más con nosotros mismos que con ellos, yo pienso, porque viendo lo que sucede, pues somos desastrosos. Y les repito, me preocupa cómo van a manejar el asunto del asteroide. Esperemos que logren ponerse de acuerdo en algo. Que no empiecen, no, que es más importante este país que el otro, que este es el que tiene que hacer. No, ahí tienen que ser totalmente científicos, tienen que ser totalmente imparciales y pensar en la protección de la tierra y no como los locos que están gobernando en todo el mundo, que son unos psicopáticos y que solo piensan es en destruir al vecino, es todo lo que piensan. Y Mauro Viglino nos sigue contando que durante la audiencia uno de los contraalmirantes habló de la preocupación por una fuerte campaña de desinformación, la cual ya había sido señalada en el Congreso que se tuvo en el 2023 y del cual yo también un poquito les hablé en un video que nadie ve. Qué pecadito con mis videos viejitos que casi nadie los ve. Pero allí Biglino también nos habló de ese congreso y yo se los traje un poquito aquí la información. Tengan en cuenta que en la audiencia no estamos solos, o sea, esta, la última que se ha hecho,
de la cual estamos hablando ahorita, esa se realizó el 13 de noviembre del 2024. El contraalmirante hizo énfasis a los ataques que se lanzan contra los informadores del fenómeno UAP para desacreditarlos. Mauro Biglino dice algo que es importante. Los desinformantes son profesionales. Ojo con esto, no son por ahí unos improvisaditos que por pasión al trabajo y al tema, no, es que es gente que está muy bien preparada y lo hacen como un trabajo, o sea que seguramente remunerado. Esas son las bodegas del fenómeno, del desprestigio del fenómeno WAP. Así como tenemos las bodegas de la derecha, de la izquierda, en fin, de todo esto que estamos viendo en nuestros países, que en Internet se dedican pues a desprestigiarse unos a otros, pero son remunerados. Algunos no, algunos sí lo hacen porque creen en su ideología, o sea, en la ideología que están defendiendo. Y están en todo el mundo estos personajes del desprestigio del fenómeno. Lo más interesante es que durante esta audiencia salió a la luz un documento, ojo aquí, que contiene el nombre de un programa de una organización llamada Inmaculada Constelación. Biglino le puso la lupa a esto inmediatamente porque es muy interesante. Además, porque por estos días los católicos están celebrando su festividad de la Inmaculada Concepción. Entonces hizo la conexión. Aquí quiero de verdad exaltar el trabajo de Mauro Biglino, queridos amigos, porque fíjense bien que él está siempre sacando a la luz cosas pues que de las que nadie está hablando. Hay gente que se dedica a hablar del fenómeno ovni o WAP, hay gente que se dedica a hablar de la Biblia, a hablar de la antigüedad o de la arqueología y todo por separado, pero no están pendientes de los sucesos actualizados que se van a conectar con la historia que nosotros estamos empezando a descubrir. Y gracias a Mauro Biglino lo he descubierto yo y por lo tanto he ido ampliando también las cosas y tratando de llegar a un público cada vez más amplio para que todo esto se vaya difundiendo. Son cosas que se pasan por delante de nuestros ojos sin que nos demos cuenta. Entonces yo quiero darle todo el mérito a Mauro Biglino, a la importancia de su trabajo investigativo, realmente. Aquí estamos ante la Inmaculada Concepción y de Inmaculada esa misión no tiene nada, porque es precisamente la misión es mantenernos al oscuro y desinformarnos respecto a la verdad de lo que de lo que está sucediendo. No permiten que nos llegue la información real. Miren, esa es la labor de la famosa Immaculate Constellation o Inmaculada Constelación. La misión es mantener en secreto todas las imágenes, testimonios, videos, registros de radar que confirmen la existencia de los avistamientos. Imagino yo que bajo el tema de es por el bien de la humanidad, ¿no? Eso es lo que ellos declaran, pero sabemos ya que no es así. Ellos han hipotizado también respecto a las inteligencias que guían los WAP. Obviamente tienen sus hipótesis. El contraalmirante da su opinión, que es una opinión basada en el conocimiento y el entrenamiento que ha recibido. Él dice, si consideramos el tamaño de la Tierra y la cantidad de formas de vida tan diversas que hay aquí dentro del planeta, pues observemos las dimensiones del universo y observemos la Tierra, es un puntito ínfimo, pues no es exagerado pensar que en el universo también haya una variedad de vida inteligente. Yo le hallo toda la razón y me gusta mucho este razonamiento que él realiza. Elizondo dijo que se debería aproximar al tema desde un enfoque científico, pero añadió que es necesario hacerlo con una mentalidad más abierta. Biglino dice que esto ya, la ciencia ya empieza a tener esa mirada y esa apertura mental respecto a esto, porque él nos recuerda que él ya ha tenido varias charlas con el astrofísico que yo les mencioné, Avi Love, que es una persona que está usando sus propios recursos económicos
para una misión, la cual está focalizada totalmente a encontrar pruebas de vida inteligente extraterrestre. Es esa famosa misión llamada Galileo. Entonces, él está reuniendo fondos por su parte, él ya puso los suyos y está buscando personas interesadas en poder promover este tipo de investigación. Entonces, Biglino nos da una observación y es que allí se habla del tema, sí, de la vida extraterrestre, de los WAP, pero no se avanza, no se logra dar un paso más allá. Siempre quedamos como igual, quedamos todos como en las mismas. Él nos cuenta que en la década de los 60 una mañana, el periódico italiano El Corriere della Sera, que es un periódico semanal que salía en un tiempo los domingos, es histórico este periódico y es el más importante de Italia, escribió un titular: Continuamos viéndolos desde hace 30 siglos. Este fenómeno siempre ha sido observado desde lo más profundo de los siglos. Siempre observado, siempre hablamos de esto y todavía estamos aquí. Y de nuevo, en otra publicación, en el mismo periódico escribieron 663 objetos que nadie ha podido explicar. Sin embargo, en todo el mundo serán al menos 2 o 3 mil. Y el artículo añade de un modo más bien optimista, dice: hay indicios de que posiblemente la cuestión se pueda aclarar en el transcurso del año 67. Estamos hablando de 1967. Pues bien, Mauro Biglino nos dice, ya han pasado más de 50 años y todavía estamos recibiendo a cuentagotas, de a poquiticos por parte de las audiencias del Congreso, la poca información y sin embargo en Norteamérica son afortunados porque si lo vamos a comparar, pues, por ejemplo, aquí con Italia, pues al menos allá se realizan esas audiencias. Y eso es, pero es como para darnos contentillo, como para que no digan, pues que no, y como hay tanta presión para que ellos vayan desclasificando y revelando cosas, pues les toca hacer como el show de que sí, vamos a liberar información y nos lo vamos a tomar en serio, pero en realidad ese no es el gran interés difundirlo, ¿eh? ¿Quién sabe cómo lo están manejando ellos internamente con sus servicios secretos y todo lo que hacen? Aquí todavía es tabú el tema, aquí en Italia. Es un tema tabú. Es muy difícil encontrar, ya han salido en YouTube algunos canales italianos que hablan, pero casi siempre son para hacer el debunking, como para tumbar todo, porque ellos no, cuando ya uno habla de estos temas o de la paleoastronáutica, por ejemplo, se te ríen en la cara. Entonces aquí todavía es tabú. Se habla últimamente de las inteligencias artificiales, de eso sí se habla mucho, y también de los criptoterrestres, que se supone que viven bajo tierra. Algunos dicen que son seres que viven bajo tierra, pero que pertenecen a periodos antiguos o que quizás son de otros planetas. Otros dicen que vivieron bajo las aguas. Otros dicen que bajo los volcanes. Interesante, porque eso está en la mitología. Y estas hipótesis se van a conectar con las teorías de Graham Hancock, a quien Mauro Biglino admira muchísimo. Él comparte constantemente en Facebook publicaciones de Graham Hancock. Le tiene un gran aprecio y respeto, quien mediante sus documentales en Ancient Apocalypse, donde interroga a los arqueólogos y científicos para encontrar las evidencias de la existencia de una civilización de la cual hemos perdido el recuerdo y que estuvo presente en la Tierra antes de la Edad del Hielo. Algunos de ellos habrían sobrevivido y serían quizás los fundadores de algunos asentamientos arqueológicos que están viniendo a la luz y que son difíciles de explicar por estar fuera del tiempo en que fueron construidos. Son muy avanzados para esa época. Biglino nos explica que estamos ante variados hechos extraordinarios que requerirían igualmente de explicaciones seguramente extraordinarias. Así que debemos salirnos de estos senderos tradicionales y tener el valor de ir más allá. Afortunadamente ya se empieza a arriesgar un poco,
pero como bien decía él, todavía como con mucha cautela. Por otro lado, el ocultamiento de hechos para proteger a un pueblo considerado infantil, que tendría miedo si pudiera llegar a saber, un pueblo niño, no es de nuestros días. Por ejemplo, en el círculo pitagórico, Hipaso de Metaponto fue expulsado por haber revelado a los externos, a gente que no pertenecía a ese círculo, cosas que no deberían saber. Allí no se hablaba de WAPs, se hablaba de números irracionales, que son los que teóricamente podían poner en duda todo el sistema filosófico matemático de Pitágoras. Pensemos también en ese sacerdote fenicio San Cuniaton, 1200 antes de la era común, quien había descubierto informaciones que los sacerdotes egipcios mantenían escondidas al pueblo, y para mantenerlo oculto inventaron la categoría del misterio, del mito, de la alegoría, de la metáfora. Por eso cuando hablamos del misterio, todo lo que sea mistérico es a la larga esto, es la ocultación de una verdad científica. Y todo para mantener a la gente al oscuro acerca de ciertas verdades. Biglino menciona también al pastor Barry Downing, quien dice que se sorprende que los católicos sean los más reacios a creer en la existencia de estos seres, siendo que los católicos son los más creyentes en los milagros. Creen en los milagros, pero no creen que haya vida extraterrestre o que haya WAPs. Creen en hechos absolutamente extraordinarios y además inexplicables, pero en realidad no existen pruebas del cómo pudo intervenir lo sobrenatural en esos casos, cosa que hace que sorprenda aún más la reticencia de los religiosos que creen en los milagros, pero no creen que pueda existir el fenómeno ovni, aún con las evidencias que existen. Biglino menciona las palabras del teólogo Armin Kreiner que dice: no tenemos a un extraterrestre sobre la mesa como objeto de estudio, por lo tanto no deberíamos hablar de ellos. Pero Biglino dice: entonces, igualmente deberíamos dejar de hablar de Dios, porque tampoco lo tenemos a Él sobre la mesa como objeto de estudio. Ambas situaciones son absolutamente comparables, son análogas. Biglino nos invita a reflexionar, ya que este no es un tema banal. Pero si debemos hacer una comparación, debemos decir que tenemos videos y registraciones que muestran la existencia de los WAP, a diferencia de que en el caso de Dios no tenemos ni videos, ni registraciones, ni nada por el estilo. Solo testimonios. Yo hablo con Dios, yo vi a Dios, a mí Dios me dijo, etcétera, etcétera. Y según los recursos de cada época, esos objetos han sido grabados, pintados, dibujados, descritos, fotografiados y filmados. Aquí, por ejemplo, vemos una ilustración con 15 tipos de objetos voladores descritos en los años 60. En los escritos hebreos, en el libro apócrifo de Enoch, se describen al menos 23 carros voladores, casi 10 más. Así que los antiguos solían ser más prolíficos a la hora de contar lo que veían, o quizás las llamadas divinidades se dejaban ver más. Hay que hacerse esa pregunta. Los visitantes se dejaban ver y los antiguos eran más libres de interpretarlos y de describirlos porque no tenían la famosa censura que tenemos hoy. Si Enoch estuviera vivo hoy, los llamarían complotista. Luego, Biglino nos remite a otro pasaje bíblico con siglos de distancia al libro de Enoc, que es Éxodo 24, cuando se habla de la visita que algunos ancianos de Israel junto con Moisés le hicieron a Yahvé. Se narra así: subieron Moisés, a Aarón, Nadab y Abiú. Ellos vieron al Elohim de Israel. Bajo sus pies, fíjense que tenía pies, ¿eh? O sea, aquí también hay que hacer esa aclaración, que tenía un cuerpo. Era como un suelo hecho de losas de zafiro, límpido como el cielo. Cita también Ezequiel capítulo 10 del 1 en adelante. Dice: miré al firmamento y vi que estaba sobre las cabezas de los querubines. Vi algo como una piedra que podría también indicar una losa de zafiro.
y encima aparecía algo que tenía forma de trono. En Éxodo 24 se habla de el producto de un artesano, o sea, algo muy elaborado. Un artesano de aquella época era como un ingeniero. Entre una narración y la otra hay al menos 6 o 7 siglos de diferencia. Y para terminar, Biglino hace una serie de preguntas que más bien son un reclamo. Él dice, ¿hasta cuándo seguiremos diciendo las cosas de modo parcial? ¿Hasta cuándo seguirán dándonos información ambigua, tratando de protegernos de qué? ¿Del miedo? ¿Hasta cuándo seguirán difamando y censurando a quienes revelan y difunden los avistamientos? Y eso es lo más grave de todo, esos ataques que se hacen contra las personas que difunden y los desinformantes. Entonces, miren, amigos, que nos llegue información es muy difícil, información no viciada, porque por un lado están los desinformantes, pagados o no, pero que lo hacen de profesión, que se dedican a desinformar. Esos pueden decirnos, miren, aquí hay esto, aquí se vio esto, y después surge que no era así o no era para nada. Como los famosos videos en directo que supuestamente son videos en directa o en directo por parte de la NASA, cuando se ven objetos que se nota que son hechos por computador, que desaparecen de una manera anómala que no, o sea, no son reales. Entonces la gente dice, ven, eso es mentira, no existen. Sí es mentira lo que hacen ver allí, pero es precisamente para desprestigiar el fenómeno. Hay cosas muy extrañas allí que se mueven. Entonces, por eso yo les digo, yo no es que, yo siempre he estado muy alejada de la ufología, pero pues quería mostrarles este libro que adquirí, porque voy a leerlo todo, todo. ¿Por qué lo voy a leer? Porque es el testimonio del coronel Philip Corso. ¿Por qué lo voy a leer? Porque es un caso emblemático, el caso Roswell. Y como ya hay tanta información en internet por todas partes, dije, pues es mejor leerlo directamente de lo que decía el autor. Y ahí también cuentan en el libro que un tiempo que ustedes saben que cuando mueren las personas después surgen biografías o libros o el mejor amigo que lo sabía todo. Entonces hay que tener mucho cuidado que sea una fuente confiable y esta editorial se encargó de hacer como una limpieza de toda la información. Hicieron una investigación muy buena para dejar como lo que era, lo que él decía, lo que él había testificado. Estuvo muy bien curada esta edición, muy, muy bien hecha. Entonces la quiero leer para ver qué decía esta persona, porque viendo el rango que tenía, la edad, una persona que ya estaba por morir, que decide contar un caso que envolvió personas de alto rango del ejército de los Estados Unidos, personas que estaban envueltas en hechos pues que no tenemos nosotros acceso, una persona civil normal no tiene acceso, personas que al contar esto seguramente perdieron su prestigio en el medio en el cual se movían. Ahí cuando tienen tanto que perder al contar su historia, pues yo en eso sí me fijo bastante. Bien amigos, bueno, me contarán ustedes si les gustó esta información. Me voy a poner a preparar los videos que ustedes me han sugerido para que estén pendientes de mi Story Channel y nos vemos muy pronto. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo.